Bienvenidos. Tenemos por fin ley de inteligencia y tenemos enseguida una cantidad de objeciones. Hasta un recurso muy mal planteado de inconstitucionalidad se ha planteado, valga la redundancia, ya ante la Corte Constitucional. Increíble, ¿no? Tiene ciertamente aspectos polémicos y cuestionables, sobre todo en lo jurídico, esta ley, pero marca de manera singular un avance. Así lo destacó recientemente en una comparecencia del día a la noche de Radio Centro, nada menos que el viernes pasado, el ministro de Gobierno, penalista, José de la Gasca. Estamos finalmente trayendo una regulación donde no la había, donde antes había la SENAIN, donde antes hay el SEBIN, por ejemplo, en Venezuela, donde servía para interceptar comunicaciones, estas contrainteligencias, estos equipos millonarios que se compraban, que nadie sabe a dónde fueron. Excesos o tentaciones similares pues, ahora. Pero con leyes, con rendición de cuentas, con transparencia, como dice la ley. Pero ahí está, pues. Entonces están queriendo una vez más en contra. Es que no podemos ir y luchar efectivamente con todos los pasos que estamos dando contra la delincuencia organizada internacional y las economías ilegales si estamos con los ojos tapados, pues. Pero ¿en qué cabeza podemos creer que no necesitamos conocer, necesitamos esa inteligencia para adelantar, para precisar, para poder ser más eficientes en esta lucha? Eso es lo que busca esta ley. Una regulación donde no hay. ¿Quién investiga al investigador? Ahí están las responsabilidades en el proyecto. O sea, van a ir a rendir cuentas a la Asamblea si mañana utilizan para cosas lo dice el proyecto, criminales. Lo dice el proyecto. Es más, excluye todo ese tipo de cosas. Excluye interceptaciones que por ahí decían a partidos políticos por temas religiosos, por temas... No, esto va al crimen. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. Bueno, ya escuchamos por parte del ministro de Gobierno los aspectos favorables de la ley. Ahora, Adrián Pérez, articulista del Universo y abogado, expresa sus reparos a este tipo de herramientas. Este tipo de herramientas, hoy en día, digamos que, al menos para personas que piensan conmigo, estamos contentos porque están en manos de un gobierno que creemos que sí tiene la firme voluntad de combatir la delincuencia y que lo va a utilizar de una manera, digámoslo, para lo que está pensado, o sea, para realmente combatir a la fuerza del orden. Pero imaginémonos que más adelante, años más pasan y el señor no va a perder las elecciones y viene otro, podría ser correísta, podría ser de cualquier otra tendencia, y de repente tiene a su disposición todo este andamiaje, posibilidad de hacer escuchas sin necesidad de un órgano judicial, o sea, tantas cosas. Entonces tenemos que también verlo de esa óptica, o sea, no tenemos que ser tan cortoplacistas. Vamos a completar los críticos del tema con Alfredo Serrano, Ramiro García Falconi, Pablo Encalada, pero sobre todo vamos a tener en el estudio a uno de los principales defensores del proyecto, que es el asambleísta Andrés Castillo, vicepresidente de la Comisión de Seguridad, quien ayer tuvo un papel protagónico en la Asamblea, defendiendo otra tesis de la cual empezaremos hablando. El hecho de que los menores no sean imputables, de que a cuenta de que tienen menos de 18 años, el país, Colombia, el mundo casi esté plagado de niños sicarios a los cuales utilizan, a cuenta de que no pueden ser sancionados como adultos, aunque de hecho actúan como adultos. Y la objeción que algunos ponen es que mentalmente no han madurado todavía. Ajá.
Bueno, con Andrés Castillo ocuparemos los próximos 60 minutos, asambleísta de ADN. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, mañana tratamos aquí las nuevas opciones que hable Air Europa al Ecuador, con el más alto funcionario para esta región que llega a Guayaquil. El viernes, no se pierdan, vamos a tratar el caos de Quito. Va a estar aquí Michael Aulestia, que es uno de los concejales, y Verónica Costales, otra de las más grandes críticas de la administración de Pavel Muñoz, que ahora ha llevado la discusión a un asunto importante pero secundario. Ahora, toda la discusión en la capital es del Estadio Olímpico de Atahualpa, no le creo. Y el resto de cosas. Y lo peor es que todo el mundo cae en el juego, ¿no? O sea, seguramente por la cantidad de tiempo en esta cuestión, no nos distraemos a la primera maniobra. Andrés Castillo es abogado, máster en estudios políticos aplicados, tiene un diplomado en seguridad pública, fue candidato a la prefectura de Pichincha, actualmente asambleísta por ADN, vicepresidente de la Comisión de Seguridad, padre de 3 hijos. Abogado, bienvenido. Empecemos con lo de ayer. ¿Por qué usted defendió tan vehementemente el hecho de que menores de 16 años, en ciertos casos y circunstancias, sufran la misma pena que los adultos cuando asesinan? Carlos, buenas noches. Un saludo para usted y para quienes nos ven. Porque evidentemente no podemos seguir discutiendo lo que nos pone a discutir la izquierda latinoamericana en general. Vimos lo que pasó en Colombia hace unos días atrás. Un menor de edad empuña un arma, dispara a un senador, candidato presidencial, y lo que el señor Petro atina a decir es que hay que proteger al menor porque es un niño. Y sale toda una defensa en torno al tema diciendo que sí, que hay que protegerle porque es menor de edad y todo lo que se ha venido diciendo. Pero a él hay que protegerle no por ser un niño, sino por ser un criminal que puede tener información importante que les puede hacer llegar a la justicia colombiana a los autores intelectuales de ese crimen. Entonces, eso mismo trasladado al Ecuador, con todo lo que hemos vivido, con alias Boquita, con aquel que mató a ese conductor de bus acá en Guayaquil delante de su hija y todo lo que ha venido pasando, hace que nosotros tengamos que entender que es un nuevo momento en el que estamos viviendo y ese nuevo momento nos exige soluciones en torno a los problemas que están englobando a nuestros jóvenes. Eso, soluciones, sí, pero no sanciones de esa drasticidad. La mayoría de esta gente tiene hogares funcionales, viene de la indigencia, sino de la pobreza. El sicario de Miguel Uribe dijo, lo hice por plata para mi familia, tan pronto lo sometieron, ofreció colaborar, yo tengo los números, puedo darle los números. ¿No evidencia eso el principal argumento de que es gente sin una madurez intelectual o mental todavía sólida como para acusarlo con la misma fuerza que a un adulto? Cuando nosotros hablamos de la niñez y de la juventud, hablamos por supuesto de planes sociales pendientes. Sobre eso hay que trabajar, sí, pero hay problemas emergentes como estos que estamos viviendo, que la mafia está operando a través de los menores de edad. Es decir, al ver que son inimputables, al ver que no tienen responsabilidad penal, al ver que las sanciones no son las mismas que a los adultos, reclutan a esos jóvenes para que ellos les den haciendo, como decimos en Quito, aquel tipo de crimen. La propuesta fue entonces, y la legislación que han incluido en esta ley que ya pasó el primer debate, ¿es cuál? Es que los jóvenes sean tratados en el juzgamiento
de la misma manera que los adultos. Es decir, una reforma en la cual dejemos aquel articulado que dice que los menores infractores deberán ser juzgados de acuerdo a las normas del Código de la Niñez. Ahora se les juzgará de la misma manera que a los adultos. ¿Con una pena menor? No, exactamente la misma. ¿Con el mismo régimen de reclusión? Exactamente el mismo régimen. La diferencia está en dónde van a cumplir la pena. Claro, en un centro de rehabilitación y no en una cárcel. Pero por supuesto, porque nosotros ¿En qué centros de rehabilitación si aquí no hay? En los que existen sí, hay que repotenciarlos, habrá que crear otros y evidentemente trabajar para que no solamente hayan centros de rehabilitación, sino que esos centros sirvan para que los jóvenes puedan capacitarse, puedan estudiar, ojalá terminar el bachillerato y cuando hayan cumplido la mayoría de edad pasen a una cárcel de adultos. ¿Y hasta que los repotencia, a dónde los manda? Bueno, mientras tanto seguirán en los mismos sitios en donde están ahora, porque existen delincuentes que están siendo reclutados y que están siendo metidos a las cárceles, digamos, que son dirigidas para los ¿Qué menores de edad. significa repotenciar esos centros? Que tengan talleres, que hayan espacios donde puedan educarse, donde puedan tener acceso a la tecnología. ¿Quién lo debería hacer? El SNAI, sin duda alguna, porque esa es la institución encargada de la protección o el cuidado o el tratamiento de las personas privadas de la libertad. ¿Tiene estimación de fondos para eso? Eso le corresponde al Ejecutivo. Nosotros estamos haciendo desde el Legislativo lo que nos corresponde hacer para entregarle al país otra norma más que permita garantizar la seguridad. ¿Esa norma no adolece de la falta de financiamiento y por lo tanto la puede volver a lidiar? Por lo que justo me acaba usted de decir, acaban de crear una regulación que requiere repotenciar centros de rehabilitación o reclusión de menores, para lo cual no hay plata, o hacer nuevos, para lo cual hay menos plata. Hay que priorizar el gasto y lo que se está gastando ahora en el tema de la rehabilitación social se tendrá que priorizar para el tema de los adultos, de los menores de edad. ¿Por qué, Carlos? Porque es fundamental entender que aquí cuando la mafia ataca a través de los jóvenes, no solamente que está haciendo que se dispare a unos, se secuestre a otros, se vacune a otros, se están robando el futuro de esos niños. ¿Y eso va a acabar con el sicariato? No, por supuesto que no, es que definitivamente los ya temas no de seguridad... emplearán tanto menores sino mayores. Ah, pero es que los temas de seguridad, Carlos, requieren de una serie de pasos, no es solo de un día, es decir, cuando nosotros hablamos de temas de seguridad, debemos ir concatenando unas cosas con otras. En estas últimas 3 semanas, en la Asamblea Nacional, hemos presentado al menos 4 temas para poder discutir en torno a la seguridad. El tema de las bases militares, ¿quién se opone? La revolución. ¿Con qué argumento? Soberanía. Luego, la ley de solidaridad nacional para atacar las economías criminales. ¿Quién se opone? La revolución, bajo el argumento de que se está violando la intimidad de opositores políticos. Luego, el tema de inteligencia, lo propio. ¿Quién se opone? La revolución, diciendo que hay un montón de inconsistencias. Ahora, este tema, ¿quién se opone? La revolución y sus adláteres, diciendo que se está violando los derechos de los niños. Si es que nosotros no trabajamos firmemente para entregarle al país un conjunto de normas que permitan a los jueces juzgar, reducir a presión a quien tenga que reducir y sancionar a quien tenga que sancionar, no podemos seguir actuando en contra de la mafia. ¿Estos jóvenes son recuperables? ¿Se pueden rehabilitar, cree usted? Por supuesto que sí. Toda cosa que se haga tempranamente. ¿Por qué está seguro sirve? Que sí? Porque ellos... ¿No están ya demasiado torcidos a esa edad, a los 14 años? Bueno, es que ahí es a lo que entramos, a lo que conversábamos hace un rato. Son jóvenes en hogares disfuncionales, muchos de ellos abandonados, muchos de ellos en problemas económicos, que la mafia les paga por aquello, que la mafia les recupera por aquello. Ellos no ven otro futuro sino ahí, ¿no es cierto? Entonces, si es que nosotros podemos adelantarnos, ahí sí con los planes sociales que hay que llevar a través del MIES, del Ministerio de Educación, de los gobiernos autónomos descentralizados. Proceso muy largo. Bueno, pero hay que hacerlo. Tomará 1 o 2 generaciones, Carlos, tal vez. Yo en eso pongo un ejemplo crudo, que es feo, mi padre murió con cáncer, pero yo tengo que decir esto. Cuando uno está con cáncer, Carlos, y va donde el oncólogo le encuentra el tumor en el pulmón y no le dice, ay, es que usted ha fumado, es que usted no ha hecho deporte, es que usted no ha dormido bien. ¿Qué es lo que le dice el médico? El médico le dice, usted está con cáncer, yo voy a tener que hacer radioterapia, quimioterapia, le voy a tener que sacar el tumor, se le van a poner las venas negras, se le va a caer el pelo, va a bajar de peso, va a vomitar todos los días, pero se va a curar. Y en cuanto ya está curado, entonces comenzamos a trabajar en que corra, haga deporte, duerma bien, etcétera, etcétera. Así mismo es con la delincuencia. Aquí no estamos extirpando el mal, sino aislando el mal, hasta que por vía de restablecimiento del tejido social, como le dicen, después de varios años, las causas que alientan a estos jóvenes a delinquir
No es que desaparezcan, aminoren. Aminoren, porque yo no le puedo decir, por ejemplo, a la madre de alguien que es matado en la vía pública, ¿sabe qué? El gatillero es un menor de edad que ha sufrido en su casa. Yo no le puedo decir eso. Yo no le puedo decirle a la mujer violada, oiga, es que sabe que lo que pasa es que era de un hogar disfuncional. No, la gente reclama justicia y para esa justicia nosotros debemos llevar adelante todas las normas jurídicas que nos permitan garantizar aquello. Recordando el ejemplo que trajo Andrés Castillo de Petro al comenzar su intervención, complemento con algo. ¿Saben qué pasó con ese asesino en Colombia? Porque era niño, como dijo el presidente, lo protegieron. De autor, lo convirtieron en testigo. De testigo en testigo protegido, para contar lo que ya se sabía, lo que hizo. No había ningún aporte nuevo. Y como era testigo protegido y era menor de edad, niño, tanto se preocupó en destacar el presidente Petro, niño, él tiene beneficios económicos y su familia también, que terminan incluso en la posibilidad de cambiar su identidad. Es decir, están premiando al asesino. En la práctica es eso. Aquí se ha evitado ese camino, que como se acaba de decir, no es suficiente, absolutamente. No es solución, mucho menos. Pero aísla a un individuo de seguir causando daño o de seguir pervirtiéndose con otros, que es lo que por la emergencia toca hacer. Ahí comienza el proceso. No termina, pero hay que comenzarlo, pues. Todo esto, antes de ir al tema que nos convocó, sin dejar de tocar esto que por lo que pasó ayer en la Asamblea era urgente, y recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera, que estamos también en Extreme, que es canal 15, o 709 de Vito TVO, en DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Además de eso, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTU estamos en todas las cableras. Eso quiere decir que usted nos puede ver a través de DirecTV en el canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30, Cable Unión, canal 9. Se conectan 40.000 hogares a través de estas cableras para ver nuestro programa. Carlos. Adicionalmente, 5.000, 8.000 más en Radio Centro, 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, desde Puerto Viejo para todo Manabí, 89.3 FM. La Bonita del centro del país, igual frecuencia, 89.3 FM. Desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Proseguimos con el reportaje de Paul Romero de Ecuavisa, que pone en claro contexto el tema que vamos a analizar, la ley de inteligencia. La Ley Orgánica de Inteligencia entró en vigencia sin modificaciones. Este miércoles se publicó en el Registro Oficial número 57 el cuerpo legal de 58 artículos, 5 disposiciones generales, 1 transitoria, 4 derogatorias y 1 disposición final. El secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, comunicó al Registro Oficial el mismo día que la Asamblea aprobó la ley, la sanción favorable del presidente Daniel Noboa. La ley regula el Sistema Nacional de Inteligencia con 7 subsistemas y establece nuevos requisitos para sus integrantes, que serán militares, policías, de la UAFE, Casa Presidencial, SRI, aduanas y SNAI, que superen las pruebas de control y confianza. Tendrán 6 funciones, entre ellas, recolectar y analizar información mediante técnicas y elementos tecnológicos, ejecutar operaciones de inteligencia y contrainteligencia, elaborar productos de inteligencia para toma de decisiones, proteger la seguridad y confidencialidad de la información. Los agentes para ingresar al sistema deberán superar pruebas de admisión, control y confianza. La ley faculta al CIES contratar personal ocasional sin límite en función de los requerimientos operativos. Los agentes tendrán protección de su identidad. El gobierno, mediante el registro civil, les entregará documentos con nueva identidad para el ejercicio exclusivo de sus funciones. Escuchemos de uno de los impulsores de la ley qué otras ventajas tiene, aparte de lo reseñado en ese reportaje por Paul Romero. Yo quiero fortalecer el argumento de que la ley de inteligencia es para anticiparse al cometimiento de crímenes, Carlos. Eso debemos entender y dejarlo bien claro. Una cosa es un proceso judicial que arranca a partir de la comisión de un delito y requiere de la intervención de la fiscalía y de los jueces para levantar la prueba, y otro muy distinto es el tener un sistema
a través del cual el Estado pueda conocer el potencial cometimiento de un crimen y quiénes pueden ser sus autores. Los De esa elementos manera, para eso son evitamos. ¿cuáles? ¿Cuáles son las herramientas que permiten eso? Bueno, hay un subsistema, hay varios subsistemas. Yo me dentro de refiero a las inteligencia. cosas concretas. ¿Las escuchas, por ejemplo? Sí, sin pero- necesidad de orden judicial, pero es que lo que hacen es que se enteren los que los van a intervenir. Esto es reducir al papel lo que ha venido pasando siempre. La inteligencia, hace unos días atrás, la inteligencia militar cumplió 62 años y durante esos 62 años no ha existido norma que les rija. Ahora existe una norma que establece cuáles son los alcances, ¿Y lo cuáles hacían? son los límites. Ah, pero claro, pues... O sea, le ganamos una guerra al Perú con a los palos de escuchas ciego. telefónicas, Pero por supuesto. aunque no eran legales. Imagínense usted lo que tendríamos que haber hecho en una guerra con el Perú, ir a buscar un juez para que nos dé la autorización, un fiscal para que nos dé la autorización. Es adelantarse. Y esto yo quiero dejar claro, porque hay distinguidos colegas, muchos de ellos fanáticos, por cierto, que dicen que hay que dar paso a la orden judicial. Sí, las órdenes judiciales perfeccionan la prueba jurídicamente cuando ya estamos en el proceso de investigar un delito. El derecho penal juzga acciones, Carlos, no intenciones. Ahí viene la otra cosa. La otra objeción que se ha hecho es la prueba que se obtenga mediante esa vía no será válida si luego esto se convierte en un juicio formal. ¿De qué sirve entonces haber detectado un delito si luego no se lo puede sancionar? Porque vivimos en un Estado constitucional de derechos y justicia, en donde se establecen las normas del debido proceso, y esas normas del debido proceso reconocen cuándo una prueba es válida y cuándo no. Y una prueba es válida cuando cumple los postulados de la teoría de la prueba, entre esas que sea legalmente actuada. Para que sea legalmente actuada debe ser ordenada a un juez. Pero cuando hablamos de pruebas, hablamos de aquellos elementos que nos permiten inequívocamente identificar la comisión de un delito. Sí, pero a partir de esta ley, esta no va a ser ilegalmente actuada, pues. No. Esta va a ser legalmente obtenida ahora sí. Sí, pero no estamos nosotros hablando de indicios de prueba, estamos hablando de elementos Veamos que un adelantan. ejemplo, usted que también es abogado, aunque no es exactamente penalista. Una de estas escuchas detecta que alguien está repartiendo plata a un grupo de criminales para cometer un sicariato. Como lo detectan a tiempo, ubican al tipo, ubican a los contratados y los neutralizan. Sí. Pero ahí ya hay un delito, pues. Por supuesto, pero en el Y grado no de se puede tentativa. sancionar porque qué tentativa. Por Está supuesto. ofreciendo plata Bueno, para sí, que maten. pero no lo han matado Él no nadie. intentó mandar plata, les dio la plata. Por supuesto, pero el delito se perfecciona cuando en efecto mata a alguien. pues. El segundo delito, Ya. el de matar, pero que no tú entres dinero. el de concertarse y premiar por hacer algo ilegal. Ah, bueno, pero es que eso se perfecciona o se tipifica ya cuando el delito se comete. Por eso lo que buscamos es adelantarnos, para evitar el delito. Cuando el delito final último se comete, sí, que en este caso era asesinar. Entonces, a partir pero de ahí hubo un comienza delito un proceso- previo, preparatorio que sancionar. Entonces, y me ahí- dice usted que por las características de esta ley esto no puede ser usado en un juicio. Es que ahí comienza el proceso de investigación y para poder valorar esa prueba, nosotros ahí sí tenemos que llevar adelante todo el procedimiento de Ya, pero en levantamiento una de la segunda prueba. escucha ya no van a hablar de eso, pues. Ah, bueno, pero es que en la escucha ya queda previamente grabada, establecida ahí, y simplemente lo que hay que hacer es que las operadoras telefónicas le hagan llegar esa información. Es decir, eso no va a cambiar. Simplemente ahora sí se está perfeccionando. Es más o menos la diferencia que hay es entre el testimonio, entre la versión libre y voluntaria y el testimonio Ok, juramental. entendí la diferencia, no sé si ustedes. Ya, y no porque lo subestime, sino porque yo que medio estudié leyes 3 años, resulta complejo diferenciar las cosas. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, los primeros reparos que enseguida suscitó la ley de inteligencia. Tenemos ya una ley de inteligencia que no es la ideal, pero es mejor a la falta de ley o lo peor, hacer lo que allí se permite sin autorización ni responsabilidad. Aplicarla bien desde el principio la validará por sobre todo tipo de objeciones. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Guayaquil, la ciudad más grande del Ecuador, se transforma a pasos agigantados.
La perla del Pacífico se ha convertido en un destino estratégico para la inversión, ofreciendo oportunidades únicas para quienes desean estar a la vanguardia del progreso económico. En Guayaquil emerge un nuevo polo de desarrollo comercial y urbano, ubicado en Vía La Costa. Este sector se está consolidando como un eje clave de crecimiento comercial e industrial, a pocos minutos de playas y puertos, con conexiones estratégicas, entre ellas la vía que une al futuro Aeropuerto Internacional de Guayaquil y el Puerto de Aguas Profundas de Pozorja, rodeado de su moderna red vial que facilita la movilidad y el acceso eficiente. Este espacio no solo es un punto logístico, sino también un entorno próspero donde convergen grandes oportunidades. Con una inversión pública y privada en aumento, la nueva ciudad está diseñada para convertirse en el motor económico de Guayaquil. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14. El mismo número de las 3 cableras que lo reproducen. Y voy a ver si lo digo en el orden en que aparecen, porque nunca lo digo en el orden en que aparecen. Claro TV, Extreme TV Cable, CNT. No, CNT, Extreme, Claro TV. Y Zapping, que es Canal 41. Solo que al día siguiente, 6 de la mañana. El periódico digital Ecuador en Vivo reproduce en resumen en su página de noticias y portal principal. Apenas concluimos. Proseguimos en la siguiente nota de Diego Cuenca de Ecoavisa. Resumió varias de las objeciones que tiene la ley de inteligencia formuladas mucho antes de que se publique, incluso en el registro oficial. Ley de inteligencia, que está vigente desde el miércoles pasado, despierta cuestionamientos por la inconstitucionalidad de su contenido, según organizaciones ciudadanas. Todo empieza por la disposición general que señala que toda persona tiene la obligación de entregar al Sistema Nacional de Inteligencia información que sea de interés para la seguridad del Estado, pero no especifica qué se considerará información de interés para el Estado. Para Fundamedios, que monitorea y analiza la situación de la libertad de prensa en Ecuador, la norma no excluye a los periodistas o medios de comunicación, y eso contradice al artículo 20 de la Constitución, que garantiza la cláusula de conciencia a toda persona, el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación o laboren en cualquier actividad de comunicación. Un periodista que esté investigando los posibles actos de corrupción del poder político, que esté vigilando los actos del poder político, podría estar sometido a la intervención de sus comunicaciones. Por eso analizan realizar una demanda ante la Corte Constitucional. Se suma la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que cuestiona la obligación de entregar información sin orden judicial, pues a su criterio contraría el artículo 92 de la Constitución, que señala que toda persona tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal. Cuando, sin intermediación de autoridad judicial, la cuestión de los servicios de inteligencia puede solicitar a las empresas de operación telefónica en el país ciertos datos que se consideran muy personales de los ciudadanos y que, bajo la protección establecida en la Constitución, deberían estar resguardados. Por estas discrecionalidades, el constitucionalista Salim Saidán asegura que con el reglamento que está pendiente no puede corregir lo que está mal. Lo más viable es que la Corte atienda una demanda y declare la inconstitucionalidad parcial de la ley. Creo que hay vicios de inconstitucionalidad de fondo en la ley aprobada por parte de la Asamblea.
La Corte Constitucional podría declarar inconstitucionales algunos de los artículos. Para ambas organizaciones, el contenido de la norma abre la puerta al uso político del aparato de inteligencia del Estado y debilita los principios democráticos. Hay ahí un resumen de las objeciones o preocupaciones más importantes y vamos por las que más me interesan para el ejercicio de la libertad de prensa. ¿A un periodista se le puede intervenir sus conversaciones privadas? No. Yo pienso que sí. ¿Por qué? Yo pienso que se le debe, pues. ¿No han visto que hay periodistas vinculados con narcos? Sí, pero por supuesto, pero eso no es lo que dice la norma. ¿Qué La dice- norma qué lo que dice la dice norma? es que los subsistemas de inteligencia pueden acceder a la información que tengan los periodistas haciéndoles una solicitud previa y sin reservar la fuente. Más bien dicho, sin revelar la fuente. ¿No es cierto? Porque claro, ese es un principio no solo constitucional, es universal la reserva de ¿Para la qué fuente. le van a pedir si le pueden intervenir sus conversaciones telefónicas Es que de eso se sin trata. necesidad de autorización de juez? Es que y como justamente- han habido más de un periodista vinculado con narcos, a veces cómplice, a veces facilitador, a veces premiado por ellos, ¿cuál es el problema? Es que justamente eso es lo que hacía el SEBIN en Venezuela. Eso es lo que hacía inteligencia. Y lo que en hacía la época de CENAIN Correa. aquí, La pero CENAIN también. con otras finalidades. Claro, y ahí no le pedían autorización a Pero nadie. ¿dónde dice la ley que no van a poder grabar nuestras conversaciones? Y de paso, es que a mí me preocupan. Van a oír unos cuantos malos chistes, sí, y van a ir algunas conversaciones eróticas, y punto. Ya no manda packs usted. No, Ya por no. Dios, no sé ni qué es eso. Ya no sabe ni qué es un pack. No me diga. no Carlos. tenemos lo más desactualizado en eso. Bueno, en todo caso, el artículo 51 de la norma dice que cualquiera de los subsistemas de inteligencia podrá pedir a las operadoras telefónicas que le den la información. No es que directamente vamos a coger y a levantar la información como era antes. O sea, y eso las queda- operadoras graban tus conversaciones. ellos tienen acceso a todo lo que sube a la nube de la información que tiene tanto de Por lo WhatsApp. tanto, o de vía los operadoras sí pueden intervenir las conversaciones de los Sí, pero ahí periodistas. ya hay un pedido previo para Que la persona levantar intervenida información. no sabe. Es que de eso se trata. Pues. Claro, no le Pero pueden claro, notificar. Yo sé que están por pegarnos un bombazo aquí Y lo afuera. pueden le vamos hacer a de los decir. políticos también. Bueno, Carlos, eso... Por Dios, aquí hay un partido que es el brazo político del crimen Es que organizado. hacia allá ¿No voy, van a bueno. intervenir las conversaciones? ¿Y quiénes son, pues, los que han hecho eso? ¿Quiénes son los que abrieron una página web para que todo el país pueda leer las conversaciones del señor Villavicencio? El correísmo. Ah, pues. ya, entonces por eso están nerviositos. Pues. Ya. Por eso están ahí que se les hace agüita, ¿no Ok. es cierto? Porque claro, ellos son capaces de hacer eso. Nosotros lo que estamos tratando es de atacar a la delincuencia. Y eso es lo que dice el ámbito de la ley. ¿Quién asegura que eso va a ser utilizado para atacar a la delincuencia? Carlos, la norma dice que los ecuatorianos estamos prohibidos de manejar borrachos. ¿Cuántos borrachos se detiene cada fin de semana en el Ecuador? Muchísimo. Con la diferencia de que aquí la que no puede infringir la norma son las Ya, autoridades. entonces nosotros lo que estamos propendiendo es justamente a garantizar que exista una serie de garantías para que los ciudadanos no puedan verse afectados por la acción de la inteligencia, porque ya se estaría cometiendo un delito. Yo quiero ¿Qué poner un son caso cuáles? análogo. Esas, Yo quiero poner ¿Cuáles un caso- son esa serie de garantías? ¿Cuáles Bueno, la falta de obligatorio, más bien dicho, que no se pueda publicar la información. Tenemos una información Pero menos la sensible, garantía Carlos. constitucional dice además que no se deba utilizar ya sin conocer la finalidad y el origen. Por eso, entonces cuando se está levantando la información, por ejemplo, a los periodistas se les está pidiendo que entreguen la información de sus investigaciones, lo que la norma dice es que tienen derecho a conocer para qué va a ser usada esa información. Y los subsistemas de inteligencia le van a decir, esta información va a levantarse para llevar a cabo un proceso de inteligencia. Es como la O sea, ley de datos después de personales. recopilar la información, ¿lo van a notificar? Antes se le Sí, pide. Mire, señor Andrés Castillo, hemos receptado esto en virtud de esta ley que nos permite detectarlo. Explíquenos usted para qué estaba planeando un viaje a Irán, explíquenos usted por qué se reunió con la persona de cuál. ¿Pueden hacer eso? Es que eso no es para investigar no es para interrogar a nadie, es para adelantarse a la comisión de un potencial delito. O sea, Andrés Castillo se va a querer ir a Irán y se reunió con 2 enviados de los de aquí. Entonces ponle ojo, ten cuidado, por aquí hay información, cuidado y se traen 2 o 3 por allá que puedan venir a hacer algún atentado, tengamos adelantamientos a los procesos. Esa es la idea. Ok. Ahora, si esa fuera la idea, la norma, como dice usted, sería muy rigurosa respecto
a quién va a dirigir este centro de inteligencia. Dice, la máxima autoridad de la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, que supongo que será el CIES, o se va a crear una entidad rectora. No, la entidad rectora será el CIES. Ok. Que puede tener cualquier otro nombre, ¿no? Ya, Eso podrá sí te emitir mantiene normativa interna que regule su funcionamiento, así como las actividades y operaciones de inteligencia y contrainteligencia para los cuales no se sujetarán a las disposiciones publicadas en el registro oficial, no se sujetarán a las disposiciones, claro, del registro oficial para su vigencia o aplicación. Pero aquí viene lo que me preocupa. ¿Cuáles son los requisitos para esta máxima autoridad? Ser ecuatoriano por nacimiento, estar en goce de los derechos políticos, no tener sentencia ejecutoriada por delitos, no pertenecer en calidad de personal en servicio activo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o entidades complementarias de seguridad, aprobar pruebas de confianza establecidas por el Sistema Nacional de Inteligencia y no estar inmerso en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades previstas en la Constitución de la República y el órgano de servicio público. No dice en ninguna parte ser un profesional en seguridad, ser un experto en seguridad, tener un PhD en seguridad, ser graduado en estrategia e inteligencia. ¿Por qué no se exige una cosa así? Porque ese tipo de cargos son cargos de confianza, Carlos, más allá de los títulos. Es decir, dice que lo nomina el presidente de la República. Sí, es como pero decir con que mayor al ministro razón, si es cargos de confianza. es como decir si al ministro de Educación tiene que ser un profesor obligatoriamente, o un ministro de Agricultura tiene que ser un ingeniero agrónomo obligatoriamente. O sea, lo más importante es que la persona se aproba, aunque no sea experta. Por supuesto. Y que le brinde al Ecuador la garantía de que en efecto la información que cae en sus manos sea utilizada para lo que se va a utilizar. Y por lo tanto, si es moralmente idóneo, que es lo más importante, pero no académicamente formado, su grupo de asesores o de expertos lo puede ser. Y él los nombrará como corresponda y obviamente existirá todas las características que deban tener los asesores para que se Y por supuesto nadie puede conocer quiénes son, porque es un organismo de inteligencia. Imagínese usted lo que sería que alguien sepa quiénes son los que manejan la inteligencia desde el CIES a través del director o cosas por el estilo. Todas esas cosas son de sigilo. Qué importante discusión, María Clara. Al volver, dos críticos de la ley de inteligencia, Alfredo Serrano y Ramiro García Falconi. Tenemos ya una ley de inteligencia que no es la ideal, pero es mejor a la falta de ley o lo peor, hacer lo que allí se permite sin autorización ni responsabilidad, que es lo que hacían antes. Lo hemos hablado aquí. Aplicarla bien desde el principio la validará por sobre todo tipo de objeciones. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Top Terra. Ubicación y rentabilidad en macrolotes para centros comerciales, bodegas, urbanizaciones o fábricas. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Varias opciones sin cerrarse a una sola zona o propietario. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recuerdo que la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. Se conectan entre 12 y 15,000 hogares en estas plataformas. En España, en cambio, nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Tenemos reprise en New York a las 7 de la mañana, Ecuador 8 de la mañana y España a las 2 de la tarde. Retomando el tema de la noche, en una entrevista con Milton Pérez por Teleamazonas, el legislador más antiguo del Parlamento y afiliado al PSC, Alfredo Serrano, resumió de esta manera sus principales objeciones a la ley de inteligencia.
entre los requisitos para este superhombre que vamos, o supermujer que vamos a poner al frente del manejo de la inteligencia en el país, con estos superpoderes que va a estar, no había requisitos. O sea, lo único era estar en goce de los derechos ecuatorianos, haber nacido en el Ecuador y no tener juicios. Caramba, lo mínimo que tiene que ser una persona con experiencia, con preparación académica en esa área para ocupar ese cargo. ¿Por qué? Porque ese cargo, si es mal utilizado, puede vigilar pues la vida, la intimidad de los 18 millones de ecuatorianos. Por tanto, ahí hay que tener cuidado. El concepto es importante. No puede haber una lucha contra la delincuencia efectiva sin un verdadero sistema de inteligencia en el país. Aquí lamentablemente los procesos en el Ecuador de la lucha contra la delincuencia son reactivos. Aparte de sostener que muchos aspectos de la ley de inteligencia van contra la norma constitucional, Ramiro García Falconi, penalista, dijo en Teleamazonas lo siguiente, destacando los peligros que él ve. Hay una intervención sin control judicial suficiente. Artículo 15, adquisición de información en medios digitales y tecnológicos. Permite la adquisición de información relevante sin establecer claramente la necesidad de una orden judicial previa. Clasificación y reserva de información sin garantía de rendición de cuentas. Artículos 22 y 23 del proyecto de ley. Faculta a las instituciones del sistema de inteligencia a declarar como reservada la información sin control o supervisión de organismos independientes. Militarización del sistema y ausencia de participación ciudadana. Es otro tema grave. Preocupa desde cualquier perspectiva constitucional y democrática. Y completemos esta tríada de objetores con lo que me dijo Pablo Encalada, penalista, en una reciente visita a Radio Centro dentro del programa del Día de la Noche. Es una ley que en su conjunto tiene mucho conflicto con la Constitución. Entonces podríamos analizar la utilidad, uno puede decir, puede ser una ley muy útil, pero si no hay viabilidad jurídica para mantenerse en nuestro ordenamiento jurídico, no podemos esperar, nada bueno, ¿no? ¿Y por qué no la habría? Tan pronto salga o la publiquen, ¿alguien va a cuestionar su constitucionalidad ante la Corte Constitucional? Sin duda alguna que alguien va a presentar, o muchas personas presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. La Corte la conocerá y seguramente en corto tiempo la expulsará del ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son esos aspectos que usted cree que aún con las rectificaciones que se han hecho no pasarían un examen de constitucionalidad? Mire, la primera creo que tiene que ver con la materia, y en eso yo no soy el más indicado, yo no soy constitucionalista, soy penalista, pero es sencillo entender que no se trata estrictamente de una ley económica, es realmente una ley para combatir el crimen organizado. Como ven, se refería más a la primera, que se denominó de solidaridad, pero hacía alusión inclusive a la de inteligencia. 3 en 1, dele. Con respecto a lo que dice Alfredo Serrano, el sistema de inteligencia robusto al que él hace referencia justamente se está institucionalizando en la ley. Antes no existía, antes eran tiros al aire, instituciones que hacían inteligencia y se acabó. Ahora tenemos un cuerpo normativo que establece los subsistemas, el Sistema Nacional de Inteligencia, cómo funciona, el control, el tema de la Contraloría con respecto a los gastos, etcétera, etcétera, está establecido en la norma y ahora lo que habrá que hacer es que esto se vaya desarrollando ya en la práctica. Segundo, el tema que dice el doctor García Falconi, en esto yo quiero ser bien claro, porque él, con toda la experiencia que tiene, confunde el proceso judicial del proceso de investigación estratégica o de inteligencia estratégica. Es lo que decíamos hace 2 segmentos en esta misma entrevista. Una cosa es juzgar un delito que se requiere, pues obviamente, de la orden judicial y todo para levantar la prueba, y lo otro es anticiparse al crimen. Si es que el crimen no se ha cometido, ¿de qué orden judicial estamos hablando? Es decir, si es que mañana nos dicen que nos van a poner un bombazo en el puente de la Unidad Nacional, un grupo terrorista, ¿tengo que ir a buscar un juez o un fiscal para que me dé la orden de interceptar la información de los terroristas que nos van a reventar el puente? Tengo la sensación que hay un error conceptual en cuanto a lo que él dice. Y tercero, sí, de acuerdo a lo que establece el ordenamiento jurídico, y lo hemos dicho siempre,
todo acto público es sujeto de recurrencia. ¿Se puede presentar una acción de inconstitucionalidad? Por supuesto que sí, pero ni al Pablo Encalada, ni al Carlos Vera, ni al Andrés Castillo nos compete decir cómo se va a pronunciar la Corte. Es decir, ya se está adelantando a lo que la Corte va a decir. Que presenten la inconstitucionalidad, de acuerdo. Que el olfato jurídico le haga concluir que de pronto se puede declarar la inconstitucionalidad, pero no nos adelantemos. Nosotros hemos trabajado en función de lo que establece la norma y eso es lo que nosotros hemos buscado. Como ustedes sabrán e imaginarán, no es este el único ni el último programa que vamos a hacer esta materia crucial para el tema de seguridad en este momento en el país. Cuando volvamos, Rafael Ollarte hace notar que curiosamente los preocupados por la ley de inteligencia no son los delincuentes, sino que a juicio de él son los inocentes. Tenemos ya una ley de inteligencia que no es la ideal, pero es mejor a la falta de ley, o lo peor, hacer lo que allí se permite sin autorización y responsabilidad. Aplicarla bien desde el principio la validará por sobre todo tipo de objeciones. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recordamos que nos encontramos en los estudios del canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme, TV Cable Canal 3, Claro TV Canal 9, Data MS Televisión Canal 99 y Divinet Canal 12. Ahora retomando el tema de la noche, en una entrevista con Miguel Rivadeneira de Radio Democracia, el constitucionalista Rafael Ollarte, con su particular humor negro, mostró su preocupación por la ley de inteligencia. ¿Usted cree que esto le preocupa a los GDOs? ¿A las mafias? ¿A la gente que tiene poder económico y lo desvía? ¿Cree que le preocupa mucho esto? ¿Le preocupa esto al narcotráfico? Si los preocupados somos del resto. Vamos en un concurso de fiscal. ¿Y cuál es el escrutinio que vamos a hacer sin inteligencia? Porque la inteligencia es para eso. Para que la gente le diga, vea, este señor es candidato a fiscal y vea, tiene todo este pasado. Porque yo puede que no, si llega un señor que se llama Juan Piguave al candidato a fiscal, pues puede que nosotros no le conozcamos, porque además los mejores candidatos son los que no tienen pasado, o pasado aparente. Y resulta que usted aquí no sabe quién llega al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quién llega a la Corte Constitucional, quién llega a la Corte Nacional, quién llega a los juzgados. ¿Cómo se hacen los concursos? ¿Quién participa para esto y para lo otro? Sí, el sistema de concurso es el mejor sistema para infiltrar absolutamente todo. Hay dos cuestiones muy importantes, aunque no directamente dichas, claramente establecidas, como es Rafael Ollarte. La primera cosa, van a usar esta ley de inteligencia para filtrar esa clase de tránsfugas que a veces terminan ganando los concursos o que teniendo pésimos antecedentes se atreven a participar.
Ese no es el espíritu de la norma, ¿no? El espíritu de la norma es adelantarse al ataque del crimen en general. Pero lo que dice el Rafael Ollarte es casi obvio, pues si es que el crimen organizado se quiere infiltrar a través de candidatos para la Fiscalía, para la Contraloría, para los jueces de la Corte Nacional, pues bueno, es una opción. Es que se quiere, ¿cómo que es una opción? Es una obligación. Pero por supuesto, O sea, ahora no había van cómo. a cometer un crimen que es tener un abogado favorito o de ellos, ya participando en un concurso, siendo concertado con los delincuentes. Claro, y te financian inclusive medios digitales para que le hagan propaganda y cosas por el estilo. Y claro, eso no hay lugar ahora de ningún tipo de investigación, porque no había una reglamentación. Ahí se está evitando también un delito. Y eso es crimen organizado, no son angelitos los que están en esto. Y cuando se logran infiltrar en el Estado, se infiltran en todo lo que pueden. El crimen organizado no solo está vinculado al narcotráfico, está vinculado a la corrupción, por ejemplo, a los que acaparan y buscan contratos, A la por ejemplo. minería ilegal. Ok, para eso va a servir la ley también. Sí. Ya, lo otro que él decía es que curiosamente estos están más preocupados, los inocentes, los ciudadanos decentes, que los propios delincuentes. Eso les importa un cuerno, se arreglan de cualquier manera. Sí. ¿Cómo bajar ese nivel de lógica preocupación? Primero, por lo que antes ha sucedido, ya sé que este no es el mismo gobierno. Y segundo, porque el poder tenta o tienta y desvía. Carlos, la pena más fuerte que tenemos en el Ecuador es la de 34 años por violación por muerte. Le pueden subir a 100 años. Que si es que nosotros no vamos a cometer ese tipo de delitos, que le suban a 100 años. ¿Por qué tenemos que preocuparnos en torno al tema? Si es que nosotros vamos a estar trabajando honestamente, decentemente, sin estar teniendo vínculos con la mafia, sin andar defendiendo clientes peligrosones, etcétera, no hay necesidad de que nosotros nos preocupemos en torno al asunto. O sea, que se preocupen los delincuentes o los que planeen delinquir, no los inocentes. Por supuesto, porque esta norma va apuntando a que eso sea lo que se busque en cuanto a información. Si mañana hay un homicidio inintencional, alguien va muy rápido en su carro, no sobrepasado en la velocidad, y de repente un peatón desaprensivo que no vio venir al carro se le lanza. Y el carro lo vuela y lo mata. Ahí está la diferencia entre lo uno y lo otro, Carlos. Ahí estamos frente a un hecho consumado que se va a investigar, no algo que pudimos habernos adelantado. Entonces ahí sí habrá que hacer un proceso de investigación con la Fiscalía, con órdenes judiciales, con levantamiento de información, con reconocimiento del lugar de los hechos, con autopsia del peatón, con todo lo que se necesita para poder llegar al juzgamiento de eso y a la posterior sanción. Lo clave, si quienes operen este sistema solo responden ante la Contraloría, ¿quién y cómo pueden auditar eventualmente cómo están manejando la ley? Debemos nosotros entender que el Contralor General del Estado es la máxima autoridad en cuanto al control administrativo del Estado. ¿De uso de fondos? Sí. Sí. Por supuesto, y eso es lo que la ley contempla también, que cada 3 meses se tendrá que dar información a la de cuánto gasté y en qué gasté, sí, pero no de a quienes despié. Es que no tendría por qué darle al Contralor, porque esos son temas de seguridad nacional. Pero ¿no deben ir estas autoridades a la Asamblea a rendir cuentas? Imagínese usted lo que sería autoridades contando a quienes nomás han perseguido. ¿No se ha visto que el director de la CIA va a rendir cuentas? Ah, bueno, pero el número de investigaciones de pronto sí, pero no dice a Mengano o a Perencejo. No. Los senadores verán qué preguntan y el director de la CIA verá hasta dónde responde. Porque los demás temas son de seguridad. Pero él no puede decir yo vengo aquí solo para que me pregunten de esto, pues. Claro, pero en todo caso hay límites en cuanto a la normativa que regula aquello. Que no está establecido aquí. Me refiero a la de los Estados Unidos. O sea, si mañana su comisión de seguridad convoca a las autoridades de uno de los subsistemas o del sistema, ¿usted cree que deben ir? Deben ir a hablar sobre cuáles han sido los procedimientos que han llevado adelante, no específicamente casos. Eso no O sea, sí rinden cuentas entonces. Pero claro, pero por supuesto, cada 3 meses a la Contraloría y cuando se pueda llamar a la Asamblea Nacional o a la Comisión Especializada Permanente que lo requiera, eso tendrá no que informar dice sobre aquí, eso lo dice usted. Y como no dice aquí, se puede decir en virtud de esta ley, yo no estoy obligado. Ustedes me pueden llamar las veces que quieran, yo no estoy obligado a acudir. Cuando nosotros en la Ley Orgánica de la Función Legislativa establecemos cuáles son las facultades que tienen los asambleístas, es justamente la de llevar adelante procesos de control de las distintas instituciones del Estado, excepto de los GATS, porque a los GATS los controla y los fiscaliza cada uno de sus consejos. Y por lo tanto no estarán excluidas las autoridades de inteligencia. Tampoco, pues por supuesto, porque ellos forman parte de las instituciones que entran en el control político. Tranquilizador. Como tampoco lo están en una democracia,
que citaba hace un rato, la de los Estados Unidos, por ejemplo, el director del FBI, por ejemplo, el director del Servicio de Protección Presidencial. Desde luego son excepcionales los llamados a esas autoridades. Son temas, seguramente en la mayoría de casos, de interés nacional o de seguridad nacional, como les llame, y manejados con una altura y con una severidad, a la vez las dos cosas, de parte y parte ejemplares. Y cuando alguien se sale de la línea queriendo ser espectacular, más que responsable, pierde. María Clara. Al volver en el siguiente bloque corresponden mis preguntas para nuestro invitado central y el comentario de Carlos Vera. Tenemos ya una ley de inteligencia que no es la ideal, pero es mejor a la falta de ley o lo peor, hacer lo que allí se permite sin autorización ni responsabilidad. Aplicarla bien desde el principio la validará por sobre todo tipo de objeciones. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Ambienza seguirá construyendo hogares para más de 50,000 personas hasta el 2025. Ha generado más de 25,000 empleos, pero su verdadero valor está en lo que ha sembrado en cada comunidad. Inclusión, solidaridad y desarrollo humano. Más de 350 niños y jóvenes cuentan con beca deportiva en su escuela de fútbol y más de 300 alumnos participan activamente en su escuela de natación, promoviendo un desarrollo integral en la juventud. Programas como Mi Casa, Mi Jardín e Ilumina tu Casa fortalecen la identidad y cohesión social y generan empoderamiento ciudadano. Hoy, esta visión social da un nuevo paso con la firma de una alianza estratégica social junto a Fundación CRISFE, con proyectos como construir una unidad educativa para 1,800 niños y el desarrollo de la primera ciudad deportiva, que beneficiará a miles de niños y jóvenes, ofreciéndoles espacios para crecer, aprender y soñar. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Vera a su manera, crítico e independiente. Las cáusticas y lapidarias preguntas de María Clara Triviño son lo mejor para cerrar esta entrevista. Ustedes ya saben cómo funciona el rito, así que adelante. Gracias, Carlos. Precisamente corresponden mis preguntas a nuestro invitado, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para Andrés Castillo. ¿Califica usted para los requisitos de ser la máxima autoridad de la inteligencia, sí o no? No. La segunda. ¿Aceptaría si se lo proponen, sí o no? No. La tercera, ¿es la máxima autoridad de inteligencia un superhombre, como lo describe Alfredo Serrano, sí o no? No. La cuarta, ¿le molestaría a usted que por intrigas sea motivo de escuchas, sí o no? No. La quinta y última, ¿espera que caiga algún gran capo con esta ley de seguridad, sí o no? Definitivamente sí. Muchísimas gracias, Carlos. Asambleísta, gracias por su comparecencia, defensa, ilustración, explicación de la ley de seguridad.
gracias a quienes la hicieron tan rápidamente posible. Ojalá tenga la posibilidad de agradecerles a quienes la ejecuten de la mejor manera. María Clara. El día de mañana, nuestro invitado será Imanol Pérez, director comercial de Air Europa. Hablaremos sobre los vuelos que empiezan para Quito y Guayaquil, comienzan el 25 de junio, y el mercado futuro del Ecuador. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes.